El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio, Filosana, una pedagogía con alma, lo hemos denominado así, dado las diferentes alternativas que hoy en día se encuentran pedagógicas. Nosotros hemos, en cierto sentido, metafóricamente hablando, rescatar esta noción del alma, que si bien no es una alma que se exprese en términos espirituales o religiosos, por decirlo así, como popularmente hoy en día se produce, ni tampoco como un saber espiritual, como ciertas doctrinas también, si queremos, psicoterapéuticas o religiosas, promueven el alma, sino nosotros, en cierto sentido, queremos traer esta noción griega del alma, el alma, digamos, expresada en aquella que, por decirlo así, se expresan nuestras pasiones, sufrimientos, anhelos de justicia, belleza y destino. Que digamos estas frases hacen referencia a un filósofo que queremos trabajar hoy, que es para algunos siguiendo a Marsilio Ficino en su texto El de Amore, que va a decir más o menos que el 7 de noviembre se conmemora, según en el texto en El Amore, se conmemora el natalicio de este gran pensador que vamos a tratar hoy, para muchos el primer gran pensador. O por lo menos, según Giorgio Colli también, el primer gran pensador, dado que es del primero que se tiene como su obra sistematizada. Estamos hablando de, para algunos, el divino Platón, como lo dice Schopenhauer, y también es hasta el mismo Marsilio Ficino, y en el Renacimiento conocido también así por su nombre, dado por sus escritos, sobre todo por El Banquete, un texto que habla del amor, y hablaremos un poquito de eso, que resalta, digamos, el papel primordial tanto en la amistad, pero también con la pareja, sí, también, pero con la política. Hoy nuevamente les recordamos que Filosana es un espacio, digamos, de la Vicerrectoría Académica que impulsa este tipo, digamos, de iniciativas, y hoy vamos a hablar con un tema que tiene bastante alma. Alma, digamos, gracias a este pensador. Nuevamente nos acompaña mi amigo y compañero de Andares Filosóficos, Giorgio. Hola Giorgio, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo, muchas gracias nuevamente por esta invitación, amigo, y también extenderle un saludo a Mario Enríquez, por supuesto a todo el equipo de la Pedagógica Radio, y a Pedro, otro gran amigo de nosotros. Hoy nos acompaña Pedro asistiéndonos en la parte visual. Y bueno, pues entremos en materia. De verdad que arrancar por Platón es un tema muy complejo. Bueno, nosotros, por lo menos nosotros no somos especialistas en griego. Somos simplemente estudiantes que tratamos de buscar como una visión, digamos, de la filosofía platónica, que en cierto sentido para nosotros pervive. ¿Por qué pervive? A pesar de los tiempos que hemos tenido, ¿no? Hay un filósofo español que se llama Miguel García Baró, que se hace una pregunta bastante interesante, y es la pregunta por el bien después de los campos de concentración, después de todo lo que hemos vivido, después, digamos, del desarrollo tecnocientífico, que lo que ha hecho es de una u otra manera profundizar, por decirlo así, como las posibilidades, digamos, humanas que hay para el deterioro, y en cierto sentido para dañar, digamos, tanto la naturaleza como otros seres humanos. Si bien la técnica y la ciencia nos permiten cosas positivas, por decirlo así, también ha traído un gran deterioro. Y Miguel García Baró se hace esa pregunta que me parece bien interesante, y es: ¿cómo hablar hoy en día del bien? ¿Y por qué decimos esto? Porque Platón fue un filósofo que creo yo, digamos, que si bien su filosofía tiene una parte política que apunta a esto, a la justicia y el bien,
fue un filósofo que en cierto sentido no se quedó, digamos, solo pensando, por decirlo así, en su academia, sino que también fue un filósofo que trató, digamos, de llevar, digamos, su filosofía política, tanto que planteó en la República, según el orden cronológico de algunos autores, y después más adelante en las leyes, como una posibilidad de realización de una vida, por decirlo así, más equitativa en los seres humanos. Si bien con las limitaciones de ese momento de la filosofía griega y de la cultura griega, con la cuestión, digamos, de los amos y los esclavos, perdón, de los hombres libres y los esclavos, creo que él planteó y procuró, digamos, esta noción de bien. ¿Y por qué hacemos esta pregunta y seguimos por ahí, no? Y seguimos en algo que Hölderlin escribe en sus poemas muy bonitos, ¿no? Que dice: venerado Sócrates, ¿por qué siempre estás alabando a ese hombre? ¿Acaso no conoces cosas más importantes? ¿Por qué lo miras con tanto amor, arrebatado, como si se tratara de un dios? Aquel que piensa lo más profundo ama lo que está más vivo. La más amplia experiencia acaba inclinándose hacia lo mejor de la juventud y los sabios al final se postran frente a lo bello. Hoy queremos iniciar como esta cuestión entre el bien, la belleza, y no sé si hoy en día sea posible seguir hablando de esto. Digamos, Giorgio, que es un joven, digamos, aún, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas, Giorgio? Bueno, un maestro mío, Francel Marcel Arciniega Torres, me dijo: la filosofía es Platón al pie de página. Pues no estoy de acuerdo, pero sí, efectivamente Platón marcó un antes y un después, y de alguna forma, por eso es el divino Platón, suprahumano. Platón se sigue tratando y sigue siendo vigente en cuestiones como la política, la estética, pero también en cosas que en esa época eran impensables, o por lo menos impensable la forma como hoy lo vemos, como las investigaciones sobre inteligencia artificial. Por tal razón, siempre va a haber un espacio para la belleza, para el bien, para las diferentes formas. Y Platón, en toda discusión que va más allá de lo meramente operativo, toma parte, ya sea para secundarlo, para negarlo, o para tomar ciertas cosas de él y rechazar otras. Pero va a ser parte Platón de la discusión. Sí. Tal vez tu profesor se refería a una frase de un filósofo, creo que es inglés, que se llama Wittgenstein, que él va a decir eso: la filosofía occidental es una epígrafe a pie de página, digamos, de la filosofía de Platón. Platón, digamos que creo yo que es bien importante por varias razones, pero una, digamos que un factor pedagógico que es bastante interesante es en la República. En la República, digamos que se está discutiendo el tema de la justicia. Cuando estos dos interlocutores, que son dos jóvenes, uno que es Trasímaco, ¿cierto?, que va a preguntar, bueno, ¿en qué consiste la justicia?, que le va a preguntar a Sócrates, ¿cierto? Y entonces Sócrates va a tratar de decir, bueno, la justicia trata sobre todo de tratar, digamos, de una sociedad justa, ¿sí? Para eso, para tratar de responder en qué consiste una sociedad justa, y porque Trasímaco en ese momento, digamos, como que va a tratar de exponer algo que hoy en día sigue muy vigente, ¿no? Que en cierto sentido Nietzsche va a tomar después, y es: no hay justicia, lo que hay es poder, y aquel que tiene el poder impone lo justo. Y claro, en ese diálogo está Sócrates, Glaucón, Trasímaco, ¿sí? Que eso tiene muchísimas interpretaciones, pero Sócrates está interesado, por decirlo así, en el alma de Glaucón y en el alma de Trasímaco, para tratar de decirles: mira, en cierto sentido el poder sí hace la justicia, ¿sí? Pero es que no significa que eso sea justo, sino el que tiene el poder, no por necesariamente imponerlo, hace lo justo. Y lo que hace Platón, digamos, en esos 12 libros, que es, digamos, la República completa, que para algunos es el mayor libro de la filosofía política occidental, lo que hace es esto, ¿no? Es tratar de decir, mira, Glaucón, estas palabras que presenta Trasímaco son ciertas, pero nosotros proponemos un modelo pedagógico en el cual hay que educar el alma.
educando el alma de una u otra manera, podemos hacer hombres justos, o bueno, seres humanos justos y seres humanos, digamos, justos que atiendan a la política como un ejercicio de lo bueno. Hoy en día, pues podríamos decir que eso prácticamente se quedó anacrónicamente. Sin embargo, como Platón apuntó sabiamente, esta pedagogía, digamos que, y como lo defendemos nosotros, es una pedagogía del alma. Es decir, es una pedagogía que en cierto sentido no tiene un solo tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, claro, nosotros cuando pensamos en la justicia no es algo que necesariamente vemos en la escuela o vemos necesariamente en nuestra familia. Si bien puede tener valores que tienen la justicia, también podemos ver cómo la justicia es algo que viene como en nosotros. Las veces que yo he sido profesor, digamos, de niños, me refiero de primaria, yo veo que, por ejemplo, cuando los niños, entre ellos les pasa algo que ellos no consideran que es justo, algo en ellos resuena, ¿sí? Como que hay como una rabia y furia interior, ¿sí? Y es como si el niño no ha visto teoría ética, no ha visto teoría de la justicia, no ha visto teoría del derecho, ni nada de eso. Pero ya viene como con esa inclinación a decir, a mí no me parece que esto sea justo. Así como habrán otros que, digamos, que cometen actos terribles, pero uno puede ver, hay niños que reaccionan frente a la justicia, ¿sí? El famoso bullying, ¿no? Digamos que el famoso bullying, uno puede ver cómo hay compañeros que son solidarios con otros cuando se les hace bullying, ¿sí? Y es como si innatamente este sentido de justicia viniera en nosotros, ¿no? Uno podría, digamos, leer en ese sentido como algo como La República, que está Glaucón y Trisímaco y los demás céfalos, bueno, los demás personajes. Es un diálogo que no ocurrió solo en un momento de la historia, ¿sí? Como se dice que la República es hecha más o menos o construida o creada por Platón en el 377 a.C., sino que es algo que sigue pasando vigentemente. Y es algo que uno puede ver en las calles, digamos que en la forma como se gobierna, en las mismas aulas y, por decirlo así, en nuestro mismo ejercicio cotidiano. Por eso, digamos, Platón apunta a una educación con alma que sí, digamos que podríamos decir hoy en día que el bien pareciera ser que está fumado, pero uno podría decir que hay personas que aún así persisten en el bien y persisten en esto justo porque es como si fuera algo innato en nosotros, algo que, no sé, se resiente, ¿sí? Hay un libro, no recuerdo el nombre exactamente de la psicóloga, pero hay un libro que se llama Las 5 heridas que no te permiten ser tú mismo, que se supone que uno ya cuando llega a este mundo ya tiene algunas de esas heridas. Una de las heridas es la injusticia. Y me llamó mucho la atención eso. Yo dije, qué curioso, porque cuando uno llega a este plano de vida, por decirlo así, o a este mundo, pareciera ser que ya hay una herida que llega con nosotros, que es la de la injusticia. Y por eso muchas personas son capaces de morir por lo justo. ¿Cómo lo ves tú, Giorgio? Este tema de justicia, poder, nos lleva a uno de los debates más importantes y resonantes de la filosofía, que fue el de Chomsky contra Foucault, que creo que tuvo lugar en Holanda. Sí. El punto es que, o en Francia, sí, no, el lugar no me acuerdo bien, pero bueno, fue entre Chomsky y Foucault, y pues Chomsky iba por la justicia y Foucault pues claramente más por el lado de la historia, ¿no? Del poder. Y y esto desemboca en la educación, porque efectivamente en la educación estamos, por ejemplo, en un aula con 20, 30, 15, 10, bueno, el número que sea, de personas diferentes, con percepciones diferentes, y cuando son niños, sobre todo, acostumbrados a ser en muchas ocasiones el centro de su mundo, ¿sí? El centro del mundo de sus padres, el centro del mundo de su casa. Y es ahí donde entra esa batalla, por decirlo de alguna forma, entre lo que sería la justicia pensando con el otro o la justicia pensándola desde mi poder. No, yo soy, entonces yo valgo más. Y claramente los seres humanos tenemos una tendencia a pensar la justicia, una tendencia natural. Pero he ahí la importancia de los sistemas educativos y de las propuestas educativas como a Filosana, Pedagogía del Alma. Estábamos hablando de una justicia
utilitarista, o una justicia más cercana a lo deontológico, o una justicia de la construcción con el otro, o una justicia teocrática. Es ahí donde está el verdadero punto de debate y de inflexión. ¿De qué justicia hablamos? Hablar de la justicia es un tema muy complicado, ¿sí? Hay diferentes versiones, ¿no? Justicia distributiva, justicia reparativa, digamos, el Estado como garante de la justicia en la sociedad civil. Bueno, hay muchas teorías de la justicia, sin embargo, nosotros apuntamos como a una especie de justicia poética, ¿no? Que no por poética es falsa, ¿no? Platón va a utilizar mitos, va a utilizar alegorías sobre todo para tratar de hablar de la justicia. Vamos a una pequeña pausa. Entran, digamos, estos anuncios pedagógicos y ya volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como @Pedagógica Radio y permanece conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Hola, un abrazo muy fuerte, soy Lucio Fellet, cancionista colombiano, y quiero dejarles esta invitación para que nos conectemos de la Pedagógica Radio. Un abrazo muy fuerte y que nos sigamos conectando con todo este camino en todas las redes luciofeyet.com. Ahí nos vemos para seguir gozando estas canciones, bailando. Estás en sintonía de Filosana. Volvemos nuevamente a ese espacio Filosana. Filosana es un espacio promovido por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy contado nuevamente con nuestra participación de aquí nuestro amigo Giorgio. Y decía algo que es bien interesante, ¿no? Y es cómo la justicia en últimas termina siendo algo que se complejiza, pero también de una u otra manera que pareciera ser que en nuestro corazón sigue vibrando. Y uno podría decir, bueno, hay muchas interpretaciones, como lo decimos, pero uno podría decir que la filosofía platónica empieza a partir, digamos, de un hecho injusto, que según para muchos es la muerte de Sócrates. Por lo menos el Sócrates platónico va a pelear por lo que él considera justo, ¿no? Digamos que a partir de una famosa batalla, Sócrates, digamos, se encuentra en favor, digamos, del general de Atenas porque dice, el tipo fue valiente, peleó hasta el final, y bueno, Platón ve en él, digamos, como una figura que va a pelear por lo justo. Y en cierto sentido, digamos, cuando la muerte de Sócrates, que para algunos dicen que Platón no estuvo ahí, pero sí se vuelve como un hecho fundante para hacer toda una filosofía en torno a otro pensador, que como hoy lo veníamos diciendo, ¿cierto? Y arrancamos diciendo, alabando también al venerado Sócrates. Aquel hombre, digamos, que estaba en inspiración constante, por lo menos en la filosofía platónica parece que está en constante inspiración. Y uno podría decir, mira, Platón inicia su periplo filosófico, su gran periplo filosófico a partir, digamos, de un hecho injusto. Porque es como si, en cierto sentido, su obra también reclamara como esa necesidad de justicia, ¿no? Bueno, se sabe que Platón intentó dos veces ir a Sicilia, digamos, y digamos la tercera es cuando ya definitivamente le va mal y cuando lo tratan de vender como esclavo y todo, ¿sí? Porque él quiso de una u otra manera ilustrar a un famoso, digamos, rey de este momento de Sicilia que era Dion. Entonces, quiso instruirlo en lo que él consideraba que era la república, los valores, digamos, que debería tener un político, la famosa, ¿no? Que un político ostenta el poder, pero no debe querer el poder, ¿sí? Porque de una u otra manera el poder corrompe. El político es un ser
que debe girar en torno a la sabiduría, ¿no? Es, por lo menos lo último que entiendo que se ha descubierto es que en la Academia Platónica también había espacio para mujeres, se incluyeron las mujeres. Entonces no sé si había también solo un espacio tan cerrado, sino que también se incluían las mujeres. Y hay algo muy interesante en la filosofía platónica, y es muchas veces como o es Atenea, o es Diotima, o es otros seres, sí, digamos que que van instruyendo a Sócrates en el mismo proceso del pensar, y es como si de una u otra manera el pensamiento requiriera, digamos, algo más grande de la personalidad para poder comprender estas temáticas. Y hablábamos algo de la justicia en un texto que se llama El Protágoras, y hablábamos de los mitos, porque Platón es un un gran filósofo que utilizó mitos, ¿no? Un mito que es bien bonito, que es el que está en Protágoras, que tiene que ver con la justicia, y es que explican el repartimiento de los dones en los seres humanos. Y entonces al principio digamos que Zeus le encarga, digamos, repartir los dones a todos los seres, digamos, en la naturaleza. Y entonces los encarga entre Prometeo y Epimeteo. Entonces Prometeo, Metis es pensar, ¿no? Y también, digamos, de ahí viene la diosa Metis, que es justicia, ¿no? Entonces, o equidad, o templanza. Entonces, Pro es el que piensa antes. Y Epimeteo es el que piensa después. Entonces, Epimeteo lo que hizo fue distribuir todos los dones en los diferentes seres de la naturaleza. Entonces, a los que eran, digamos, pequeños les dio la capacidad, digamos, de la agilidad para poder ser, digamos, escaparse de sus presas. A los grandes, digamos, les dio la capacidad de comer vegetal para que encontraran, digamos, vegetales en todas partes. Distribuyó en cada ser vivo digamos, unas características de supervivencia que eran más equitativas de acuerdo a su desarrollo, digamos, natural. Pero dejó, digamos, al ser humano sin ninguna virtud, y llegó Prometeo. O sin ninguna cualidad, llegó Prometeo. Y Prometeo se dio cuenta de todo esto, y entonces, dijo, listo, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces va y le pregunta a Zeus, y entonces Zeus dice, dales el don, ¿cómo podemos hacer para que los humanos vivan mejor? Dales el don de la justicia y de la virtud, porque eso va a hacer que los humanos puedan vivir en sociedad. Y entonces aquí viene una cuestión iluminadora, ¿no? Y es que el ser humano es frágil frente a otras especies, y eso, pues, digamos, hasta la evolución lo dice, teoría de la evolución. Sin embargo, a diferencia de la teoría de la evolución, la justicia y la templanza son las virtudes humanas que permiten el desarrollo en sociedad, porque los humanos, por lo menos desde la visión griega, y que me parece que eso es bastante discutido, pero por lo menos lo que ellos defienden es que el ser humano solo se puede desarrollar en una polis, es decir, en una ciudad, es decir, en una sociedad. Solo ahí puede desarrollar sus cualidades. Y por eso a todo ser humano y a todo individuo se le dio la templanza en la justicia para desarrollo, digamos, de la comunidad. ¿Cómo la ves, Giorgio? ¿Qué opinas? Sí, son politicón. Somos un animal político, un animal social. Todas las culturas manejan eso de alguna forma diferente, con otras miradas, pero algunas más individualistas, otras menos, pero al final todas son sociedades. Y es indispensable como seres humanos que nos encontremos en sociedades, y las sociedades nos marcan como individuos. Por eso es algo ilógico hablar de, incluso más que ilógico, sería hasta utópico hablar de un ser humano que no tenga nada que ver con la sociedad, que sea hecho así solo, a su propia medida, porque ya uno nace con medidas establecidas. Y es aquí donde viene la importancia y la relevancia de temas como la justicia. O sea, es que es impensable pensar en una sociedad que no busque la justicia. Pero justamente ahí nace por qué la justicia es un tema tan difícil y escabroso. Y más si vamos al tema de la ley. Por eso Franz Kafka tiene su famoso cuento aforismo de Ante la ley, que al final no se sabe si el individuo cruza al otro lado, espera, tiene que cruzar, tiene que esperar el número el nombre de la persona, y pues ahí es donde está la complicación y es por eso la importancia y a la vez lo álgido de la ley, y un tema que se debe abordar.
si quieres, como en un minuto, cuéntanos un poquito en qué consiste esa historia. Claro, es una persona que llega, creo que es un campesino, que llega al frente de lo que sería el portal que lleva a la ley. Y hay uno o dos grandes guardianes quietos, que le dicen básicamente estás ante la ley. Y la persona se llena de miedo y no sabe qué hacer. No sabe si seguir, no sabe si ellos le dan el acceso, no sabe si tiene que hacer alguna prueba. Básicamente la persona se queda ahí, paralizada. Y justamente eso pasa cuando hablamos de la justicia. Tenemos muchas teorías, muchas leyes, muchas visiones, pero no entramos fenomenológicamente a lo que es la justicia y la ley y quedamos como aparte de eso. O sea, es un tema trascendental, es un tema que nos importa, pero lo sacamos del día a día, ¿sí? No es un tema productivo, por así decirlo, y de alguna forma no lo abrazamos, que eso es lo que nos explica Kafka en su famoso cuento Aforismo ante la ley, que pues también maneja todo este absurdismo que hace parte de la absurdismo cotidiano, que hace parte de la literatura kafkiana. Sí, mira que uniendo tal vez eso que tú dices y nos hacíamos la pregunta por el bien, si bien el absurdo de la ley, claro, a nivel, digamos, de su practicidad, y depende, ¿no? Porque también se dice que la ley es el ejercicio de una clase social sobre otra, o que la ley es los valores imponentes de un sistema político y económico sobre otros, que eso es así, y eso lo hace absurdo, obviamente. Sin embargo, nosotros también creemos que, y siguiendo lo que estamos exponiendo hoy, hay una especie de justicia y de bien que aún persiste en el interior de los humanos, por lo menos de algunas comunidades y sociedades. Una de las, por lo menos cuando hemos hecho trabajo político y comunitario aquí en Colombia y trabajo, digamos, de reconstrucción de memoria, es que a mí me parece, no sé, eso ya es como una opinión, y es como muchas personas aún tienen una especie de noción de bien, ¿sí? Inclusive uno va por varias partes de Colombia, en barrios populares y eso, la mayoría de la gente, a pesar de que esté ideologizada, a pesar de una cantidad de cosas, sigue trabajando por una especie de bien. O sea, el bien así sea cumplir honestamente pagando su arriendo, o el bien cumpliendo honestamente llevando una comida a su casa. Es como si de una u otra manera digamos que en la multitud esto siguiera existiendo. Platón también hablaba de eso, claro, de que el bien también va de la justicia y va de la mano de la belleza y va de la mano, digamos, del amor. ¿Por qué el amor? Un amor educado, ¿no? Porque el amor hace que de una u otra manera la persona sea capaz de vivir por otro, ¿no? Y en cierto sentido adquiere una verdadera universalidad. Y por eso tal vez la belleza y el bien aún resuena en Platón. Seguiremos hablando de este tema porque es un tema muy, muy, muy amplio. Queremos agradecerles a ustedes, a la escucha. Les recordamos que nos pueden seguir en YouTube, estamos en iVoox, para que puedan replicar esta temática. No sé si tú quieres decir algo más en 30 segundos, Giorgio. Sí, hay que pensar en la justicia, y Platón nos da la oportunidad de prestar una justicia que sea en la belleza, en el amor, en el otro. Entonces creo que tenemos que seguir ese camino más del camino del poder, porque yo puedo pensar en el otro. Y pues agradecerte, Camilo, y nuevamente agradecer a Mario Enríquez y a todo el equipo de la Pedagógica Radio. Bueno, muchas gracias. Nuevamente gracias a Mario Enríquez en el Control Master, a Yolanda Barrantes en la producción sonora, a Laro Chávez en la comunicación, a Alejandro Sepúlveda en la dirección, y sigamos con el Venerado Sócrates por el día de hoy. Muchas gracias. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.